Hola, sean todos bienvenidos a su canal Dark Lounger y su podcast en este momento presentando un tema de interés de lo que es la historia de la República Dominicana, la primera intervención norteamericana de la República Dominicana, 1916-1924. Este hecho constituye uno de los acontecimientos más trascendentales de lo que es la historia política, económica, militar y jurídica del país durante el siglo XX. Este periodo estuvo caracterizado por la ocupación militar del territorio dominicano por parte de los Estados Unidos de Norteamérica bajo el argumento de garantizar la estabilidad política, el orden público y el fiel cumplimiento de las obligaciones financieras internacionales de lo que es la nación. Su contexto histórico: durante las primeras décadas del siglo XX, la República Dominicana atravesaba una profunda crisis política desde finales del siglo XIX. Los gobiernos eran inestables, los golpes de estado eran frecuentes y las luchas entre caudillos impedían el establecimiento de un sistema democrático totalmente sólido. Antecedentes de esta intervención, diversos acontecimientos prepararon lo que fue el escenario para la ocupación militar norteamericana, la crisis política permanente entre 1899 y 1916. Ojo, es importante ir anotando las fechas para ver la cronología del inicio de este suceso, que es la intervención norteamericana. Numerosos gobiernos fueron derrocados mediante revoluciones armadas. Entre los presidentes de este periodo se encuentran Julio Isidro Jiménez Pereira, Horacio Vázquez, Carlos Morales Languasco, Ramón Cáceres, Eladio Victoria, José Borda Valdés. La constante inestabilidad provocaba pérdidas económicas y generaba preocupación en los inversionistas extranjeros. La deuda externa desde finales del siglo XIX, la República Dominicana mantenía importantes compromisos financieros con los bancos internacionales o extranjeros. En 1905, Estados Unidos asumió el control de las aduanas dominicanas mediante la Convención Dominico-Americana. Posteriormente, la Convención de 1907 otorgó a Estados Unidos facultades para administrar los ingresos aduaneros destinados al pago de la deuda pública. Continúan las fechas. Conflictos internos. En 1916, el presidente Juan Isidro Jiménez enfrentaba una rebelión encabezada por el general Desiderio Aria. La guerra civil sirvió como justificación para que los Estados Unidos empezara a enviar tropas con el propósito declarado de restaurar el orden en la nación dominicana. El inicio de la primera intervención norteamericana. El 5 de mayo de 1916 desembarcaban tropas estadounidenses en Santo Domingo. Posteriormente ocupaban Puerto Plata, Montecristi, Santiago, San Pedro de Macorís, La Vega, Azua y Barahona. El presidente Juan Isidro Jiménez renunció al cargo al negarse a aceptar las imposiciones de los gobernantes estadounidenses. El 29 de noviembre de 1916 fue proclamado oficialmente el gobierno militar de ocupación, gobierno militar norteamericano. La administración dominicana quedó bajo el control directo de oficiales de la Marina de Estados Unidos. Los gobernadores militares fueron Capitán Harry Shepard Knapp, 1916-1919, contraalmirante Thomas Snowden, 1919-1921, contraalmirante Samuel S. Robinson, 1921-1922. Durante este periodo se suspendió parcialmente la Constitución Dominicana. El Congreso Nacional dejó de funcionar, los poderes públicos fueron sustituidos por órdenes ejecutivas militares. La justicia quedó bajo supervisión estadounidense. Las reformas administrativas. La ocupación implementó numerosas reformas. Organización del Estado, se
se reorganizaron los ministerios, las gobernaciones provinciales, las alcaldías, la administración pública, se profesionalizó parcialmente el servicio civil, modernización del sistema tributario, la organización del presupuesto. Por primera vez se aplicó una planificación financiera más rigurosa y se eliminó el gasto público, la creación de la Guardia Nacional Dominicana. Uno de los acontecimientos más importantes fue la creación de la Guardia Dominicana en 1917. Las reformas económicas durante la ocupación se impulsaron importantes transformaciones económicas. La infraestructura, se construyeron carreteras nacionales, puentes, obras hidráulicas, sistemas de comunicación. Estas obras facilitaron el comercio interno. También se fortaleció la agricultura. La industria azucarera recibió importantes inversiones estadounidenses. Grandes compañías extranjeras aman sus plantaciones y muchos campesinos perdieron sus tierras debido al crecimiento de los ingenios. El sistema financiero se fortaleció, el sistema bancario, se organizaron mejor las finanzas públicas, se aumentó la confianza internacional para inversiones extranjeras. Las reformas sanitarias, el gobierno militar desarrolló campañas de salud pública, entre ellas vacunación, control del paludismo, eliminación de focos infecciosos y mejoramiento del saneamiento urbano. Las reformas educativas se realizaron importantes cambios en el sistema educativo, entre ellos construcción de escuelas, capacitación de maestros, organización del sistema escolar. La resistencia dominicana, la ocupación encontró una fuerte oposición. Los gavilleros. En la región del este surgieron grupos guerrilleros conocidos como los gavilleros. Estos combatían mediante ataques rápidos contra las tropas estadounidenses. También intelectuales nacionalistas, diversos escritores y periodistas denunciaron la ocupación. Entre ellos destacaron Américo Lugo, Fabio Fiallo, Francisco Enríquez y Carvajal, Federico Enríquez y Carvajal. Su labor fortaleció el sentimiento patriótico. Recordar que durante esa intervención, hasta 1922, la soberanía dominicana fue enajenada. Las protestas populares se organizaron, manifestaciones, publicaciones, movimientos estudiantiles, campañas diplomáticas internacionales. Las consecuencias políticas, entre ellas estuvo la vida temporal de la soberanía nacional, la desaparición del gobierno constitucional, la concentración del poder en autoridades militares, las consecuencias económicas, aspectos positivos, mejor administración financiera, construcción de infraestructura, mayor organización tributaria, incremento de la inversión extranjera, aspectos negativos, mayor dependencia económica de Estados Unidos, concentración de tierras en manos extranjeras, el desplazamiento de pequeños agricultores, beneficios económicos distribuidos de manera desigual, las consecuencias sociales. Entre ellas podemos encontrar la mayor presencia de cultura extranjera, en este caso estadounidense, cambio en las costumbres urbanas, el surgimiento de movimientos nacionalistas y el incremento del empleo en las obras públicas. Las consecuencias militares, la Guardia Nacional Dominicana evolucionó posteriormente hacia el Ejército Nacional. De sus filas surgiría aquel dictador, el más conocido por nuestra nación dominicana, Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien instauraría una dictadura que se prolongó desde 1930, en este caso 16 de agosto, hasta el día de su ajusticiamiento, el 30 de mayo de 1961. El retiro de las tropas norteamericanas, la presión internacional y la resistencia dominicana obligaron a Estados Unidos a negociar la retirada. En 1922 se acordó el denominado Plan Hugh Peinado,
que estableció un gobierno provisional y organizó elecciones generales. En 1924 resultó electo Horacio Vázquez. El 12 de julio de 1924, las tropas estadounidenses abandonaron oficialmente el territorio nacional, poniendo fin a 8 años de ocupación militar en nuestro territorio de la República Dominicana. Podemos decir que, o mencionar alguna cronología de aquella primera intervención de los Estados Unidos contra el territorio dominicano, que está, por ejemplo, en el 1905, acontecimiento que Estados Unidos asume el control de las aduanas dominicanas, que ya lo hemos mencionado acá. En el 1907, la Convención Dominico-Americana. En mayo de 1916 es donde inicia el desembarque de las tropas estadounidenses en nuestro territorio. Noviembre del 1916, el inicio oficial del gobierno militar en nuestro territorio. 1917, creación de la Guardia Nacional Dominicana. 1917, 1921, la resistencia de los gavilleros. 1922, Plan Hugh Peinado. Y 1924, elección de Horacio Vázquez como presidente y retiro de las tropas norteamericanas de nuestro territorio. La importancia histórica: la primera intervención norteamericana transformó profundamente la estructura del Estado dominicano. Si bien introdujo reformas administrativas, fiscales, sanitarias y de infraestructura que modernizaron diversos sectores, también representó una grave limitación a la soberanía de nuestra nación, dejándola enajenada por un tiempo, y consolidó una fuerte dependencia de los intereses estadounidenses. Asimismo, la creación de la Guardia Nacional Dominicana dejó una herencia institucional que influyó decisivamente en la historia política posterior a convertirse en la base del aparato militar utilizado por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. El periodo también estableció el saneamiento, el sentimiento nacionalista y la defensa de la autodeterminación del pueblo dominicano. Ya para finalizar lo que es esta intervención, la primera intervención norteamericana de 1916 a 1924 constituye uno de los episodios más complejos y determinantes en la historia de la soberanía de la República Dominicana. La ocupación fue consecuencia de la inestabilidad política interna, la crisis económica y el creciente interés geopolítico de Estados Unidos en el Caribe. Durante 8 años se implementaron importantes reformas administrativas, fiscales, sanitarias, educativas y de infraestructura que contribuyeron a la modernización del Estado dominicano. Sin embargo, estas infraestructuras se realizaron bajo un régimen militar extranjero que suspendió la autonomía política de nuestra nación, de nuestra República Dominicana, y limitó el ejercicio de su soberanía. Ya a despedirnos, esto ha sido todo de mi parte, Jimmy Martínez, quien se mantiene en este escenario de su canal Dark Launcher.